Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva entrega de Tribuna y ya en la previa, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? De los comicios de este año. Nos falta muy poquitito para las elecciones desdobladas en los municipios y en una semana clave, porque es el cierre de listas para la elección a nivel provincial. Exacto. Por eso tenemos como invitado a Tadeo García Salazar. ¿Cómo estás, Tadeo? Intendente de Godoy Cruz y presidente de la Unión Cívica Radical, para que nos cuente cómo está el panorama en esta semana de definiciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente esta semana va a ser una semana bastante agitada en materia de definiciones electorales. Ya hemos ido conociendo algunas de algunos departamentos y algunas definiciones en cuanto al frente. La primera es que, esta es una noticia de hoy, la justicia electoral de la Nación, que es quien tiene injerencia en materia de intervención de partidos de distrito nacional, ya falló a favor de que la intervención del PRO es apta y acorde a reglamento y a estatuto interno de ese partido. Por lo tanto, el sello del PRO se mantiene adentro de Cambia Mendoza. Eso es como un primer dato, me parece relevante, porque la semana pasada había discusión si el sello de ese partido iba a estar o no en Cambia Mendoza. Ya tuvimos hoy la definición. Y después, bueno, efectivamente va a haber definiciones ya en materia de armado de listas. El plazo vence el sábado a la noche en cada una de las juntas electorales de los frentes o de los partidos, para luego ser presentadas ante la Junta Electoral Provincial. Y bueno, ahí ese armado, digamos, tiene que ver también con una serie de situaciones que veremos de acá al sábado. En cuanto a nuestro frente, acá en Mendoza, tenemos un candidato principal que es Alfredo Cornejo. Tenemos a Luis Petri, que también ha manifestado y ha ratificado su voluntad de competir en la primaria. Y hay un grupo que en la elección pasada se llamaba Cambia Ya, ahora se llama Activa Mendoza, que está en charlas y en tratativas para ver si puede llegar al día sábado con la presentación de una candidatura también para la gobernación. Volviendo al tema de lo que mencionaba sobre el PRO, también hubo una situación la semana pasada, aparte del PRO, con la coalición cívica y el partido FE, fueron los tres partidos que se inscribieron en dos frentes distintos. ¿Cómo tomas esta situación? Bueno, acerca de eso todavía no hay resolución, pero suponemos que antes del 22, que es el sábado, vamos a tener ya una resolución de esos otros dos casos. Tienen como características distintas las intervenciones y cuál es la presentación formal o no formal que se ha hecho al respecto. Pero bueno, nosotros confiamos que el día sábado ya van a estar todas las resoluciones clarificando cuáles son los sellos que hay en cada frente. Con esta resolución a nivel nacional queda, digamos, resuelta la situación del PRO y ya no, la justicia provincial, la Junta Electoral Provincial, perdón, ya no tendría que resolver nada, está resuelto. Exactamente. La Junta Electoral Provincial está esperando esa resolución judicial y bueno, por lo menos ese criterio ya está claro. Con lo cual De Marchi no podría competir con el sello del PRO. Exactamente. Bien, Tadeo, perdona, volviendo al tema de la definición de listas, hay algo que es clave, que es conocer quién acompañará en la fórmula a Alfredo Cornejo como precandidato a gobernador. ¿Cómo está la discusión en este momento? ¿Ese lugar está abierto para personas de otros partidos que conforman el frente o está cerrado al radicalismo? No, para nada, está abierto y bueno, también va a ser una definición, creo que va a tomar Alfredo Cornejo en el marco del equipo de trabajo que tiene con los intendentes, con el gobernador Rodolfo Suárez, y se irá a definir lo más cercano al sábado posible, seguramente, porque va a depender también, usted sabe que se presentan también las listas de legisladores provinciales, diputados y senadores provinciales, y eso de alguna manera también tiene que ver con la compensación en cuanto a qué partidos de los aliados del frente van a tener presencia en las listas. Esto que recién yo les comentaba también, qué otro candidato puede llegar a competir adentro del frente. Y bueno, en función de todas esas definiciones se toma la definición general después de quién va a acompañar a Cornejo en la fórmula de gobernador y vice. En ese casillero nombrabas recién a los intendentes. Hay intendentes que no pueden ir por una nueva reelección, como es tu caso, como es el caso de Daniel Orozco. Digo, ¿hay alguna chance está en la discusión la posibilidad de que vuelvas a un ámbito que de hecho te es familiar, la legislatura? Sí, en el caso mío yo lo descarto, pero
podría ser perfectamente cualquiera de los otros intendentes que dejan su mandato o que no tienen reelección. Pero bueno, llegado el sábado veremos y ahí tendremos las novedades. Siempre la intención es tratar de equilibrar también gente de distintas, por lo menos oasis o regiones o distritos electorales y bueno, buscar también algún equilibrio territorial con eso. Hablabas de que a nivel provincial posiblemente hayan 3 precandidaturas. ¿Qué análisis haces sobre esto? Porque también el PRO, por lo menos el sector del PRO que va a estar dentro de Cambia Mendoza, más allá de la presencia del sello, sabemos que hay alguna parte de la dirigencia que está en otro espacio. ¿Crees que se ve representado toda la amplitud de Cambia Mendoza en estas 3 listas? Sí, independientemente de eso, creo que bueno, también está la posibilidad siempre de que o algún otro sector pueda querer competir, pero básicamente el sector mayoritario del PRO, que está en Cambia Mendoza, que es el perteneciente a Patricia Bullrich, pero bueno, inclusive alguna gente que empezó a trabajar con Horacio Rodríguez Larreta también estuvo en la presentación que se hizo la semana pasada en el Club Andes Talleres. Y bueno, vemos que se han sumado, pero yo creo que muchas de esas figuras o de esas dirigencias políticas se ve representada con Alfredo Cornejo en la candidatura, así que yo creo que no va a haber más candidatura que esas 2 o 3 que estamos hablando. ¿Qué análisis haces sobre cómo se está desarrollando este cierre de lista? Porque más allá de que hubo mucho ruido meses anteriores, durante muchos meses anteriores, en general todo se va resolviendo en los últimos días, como suele suceder. No, todos estos movimientos internos previos, si recordamos cómo fue el 2015, 2019, también son parte del folclore político. Lo que creo que en definitiva se traduce luego es ver cuántas son las opciones que cada frente le da al electorado. Además, decir algo, en el caso del Frente Cambia Mendoza siempre usó la PASO como herramienta para dirimir esas internas o esas cuestiones de diferencia de liderazgo o matices de candidaturas que pueda haber dentro del frente, porque justamente es un frente integrado por varios partidos. Y me parece que es una herramienta válida la primaria. No todos los partidos usan la primaria como herramienta para dirimir esa situación, y me parece que es para lo cual fue creada. O sea, la primaria es justamente eso, una elección al interior de los frentes o los partidos políticos, donde toda la ciudadanía puede opinar. Y bueno, me parece que como herramienta, insisto, Cambia Mendoza la ha usado siempre, la usamos en el 2015, la usamos en el 2019, de hecho además perdió dentro de la interna como candidato a gobernador con Rodolfo Suárez. Y bueno, y la usaremos ahora nuevamente. Yo creo que eso ayuda al sistema democrático, y con esta novedad de la boleta única también creo que es un plus, sobre todo para aquellos partidos chicos o aquellos movimientos o agrupaciones que no tienen una gran estructura partidaria, pero la boleta única garantiza, primero, que estén en todas las mesas de la provincia, presentes las opciones, y segundo, ya no son requeridos, digamos, grandes estructuras partidarias para militar eso. Antes necesitabas toda una estructura partidaria que en un departamento más o menos son 400 fiscales que hacían falta anteriormente para cuidar que la boleta estuviera en el cuarto oscuro, para después estar en el escrutinio. Ahora todo eso está a cargo de la autoridad de mesa, y bueno, yo creo que eso garantiza transparencia, garantiza competitividad. Lo que resta es que obviamente los candidatos se animen a participar. Tadeo, como presidente de la UCR, ¿han hecho algún análisis o alguna autocrítica de por qué muchos de estos partidos que son parte del frente o que lo fueron desde el inicio terminaron rompiéndose? Por ejemplo, el PD, el PRO, la coalición cívica, porque un sector decide quedarse y otro sector decide irse. Bueno, yo creo que en algunos casos no es una sola causa, pueden ser al menos 2 o 3 razones, pero digo, la columna vertebral del frente, que ha sido, en el caso de Mendoza, el radicalismo, ha permanecido intacta. La segunda reflexión es que a nivel nacional, Juntos por el Cambio hizo lo que hizo Cambia Mendoza en cuanto a amplitud de criterio y de pluralidad. A nivel nacional, no tan solo está integrada por la coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, sino que se amplió el espacio a Recrear, que es el partido de López Murphy, a Encuentro Federal, que es el partido de Pichetto. Entonces, eso nosotros lo veníamos haciendo desde el 2015, tener un criterio más amplio, porque lo que nosotros creemos es que se discute una matriz, digamos, de gobierno a nivel nacional y a nivel de las provincias también, que tiene que ver con el populismo y el antipopulismo.
Eso ha estado claramente expresado en las últimas elecciones. Y bueno, la autocrítica hacia el interior de por qué los frentes duran más o duran menos, nosotros podemos hacer si se quiere, autocrítica en cuanto a la posibilidad de incorporación o no a esos partidos después a la estructura de gobierno. Uh-huh. Pero en la primaria, que es donde la gente elige quién lidera el proyecto político, en el caso de una gobernación, en el caso de una intendencia, ha sido muy contundente y muy claro. Nosotros hemos tenido también primarias para dirimir las intendencias anteriores. Y en este caso, si hacemos un repaso, en los 7 municipios que adelantan, hay 2, 3 o hasta 4 candidaturas dentro de Cambia Mendoza para dirimir las candidaturas de intendente. Entonces, la premisa en un sistema de partido es el que gana, gobierna, y el que pierde, acompaña hasta la próxima elección. Las garantías de presentarse a esos otros partidos están dadas. Lo que pasa es que no han tenido ni crecimiento por sus dirigentes, y me parece que es una autocrítica más para los dirigentes de los otros partidos. Y para poner un caso concreto, en la coalición cívica, Gustavo Gutiérrez es un dirigente que desde el 83 esta parte ha ido en todas las listas. Entonces me parece que también hay que hacer una renovación, o que esos partidos se les permita una renovación dirigencial, que puedan presentarse en una primaria y ser competitivo. El problema es que no lo tienen. Pero estamos hablando de un frente que es netamente electoral o es de gobierno también. Digo, ¿cómo está funcionando hoy Cambia Mendoza? Bueno, hay como distintas interpretaciones de los frentes, cuando son frentes o alianzas electorales, que es la propuesta que se le hace a la ciudadanía. Por eso la importancia de la primaria para dirimir ahí quién lidera luego el proyecto durante los próximos 4 años. Y luego la coalición de gobierno es la integración de esos partidos o no a los gobiernos. Luego tenemos ejemplos de municipios, por ejemplo como el mío, donde están integrados los funcionarios del Ejecutivo de otros partidos. Y también es importante ahí tener una agenda legislativa común el resto de los 4 años intermedios, digamos, donde no se eligen ejecutivo. Y por lo menos Cambia Mendoza, el interbloque legislativo ha funcionado así. Hay proyectos que se han llevado adelante con el apoyo de todos los partidos del frente, y hay otros en que se han marcado las diferencias. Pero finalmente, creo yo, la herramienta ordenadora en nuestro sistema es la primaria abierta, simultánea, obligatoria. Si no, estás todo el tiempo discutiendo liderazgo o quién es el que lidera determinado proyecto. Y bueno, después la integración a los ejecutivos es una discusión que también suele ser proporcional a los votos o a la cantidad de apoyo que recibe cada uno de los liderazgos políticos. Claro, justamente muchas veces los dirigentes que después terminaron saliendo de Cambia Mendoza hablaban sobre esa integración en las coaliciones de gobierno, porque generalmente, por lo menos en las áreas más grandes o las más importantes del gobierno, estaban compuestas por dirigentes del radicalismo. Bueno, son interpretaciones y siempre eso se puede dirimir en una primaria. Y el segundo punto es que si no se dirime en una primaria, se pueden hacer propuestas para las modificaciones de los reglamentos o de las agendas políticas. En el caso nuestro, como Mesa de Cambia Mendoza, nosotros hace 5 meses que venimos haciendo reuniones de la Mesa de Cambia Mendoza, donde estaba invitado, por ejemplo, el PRO, la coalición cívica, que son los partidos con los que después hemos tenido algunas diferencias desde el punto de vista de la estrategia electoral. Y bueno, en algunos no han participado, entonces también para cambiar esto de cómo se hace una coalición de gobierno, que hay pocas experiencias en la República Argentina, bueno, hay que participar. Y lo segundo, importante me parece, aparte de participar durante el transcurso del medio término, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con presentar propuestas, opciones y recambios dirigenciales que en muchos de esos partidos no ha existido. Bien. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos minutos para seguir hablando de todo lo que se viene a nivel municipal, a nivel provincial y también la cuestión nacional, en la que, bueno, el radicalismo tiene un rol clave. Así que unos minutitos y volvemos. Vení a Madras y encontrá el regalo perfecto. Tenemos las mejores promos con tarjeta. Madras, Pellegrini 174 San Rafael. Ahora CTC te ofrece el plus que estabas esperando. CTC Plus. El nuevo servicio de CTC que fusiona TV en vivo con plataformas de streaming en un solo lugar. Con CTC Plus
vas a poder pausar y retroceder programas en vivo para verlos cuando quieras. Acceder a tus canales preferidos no solo desde el televisor, sino también desde tu compu, teléfono o tablet. Todos los contenidos que te gustan en un solo lugar. Entra a www.ctcplus.com.ar y conoce mucho más. CTC Plus. Disfrútalo donde y cuando quieras. Seguimos con más tribuna, estamos junto a Tadeo García Salazar, intendente de Godoy Cruz y titular de la UCR a nivel provincial. Tadeo, ¿para el Frente Cambia Mendoza era vital la permanencia del PRO? Sí, nosotros habíamos dicho en varias oportunidades que consideramos importante la definición que tuvo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que cualquier partido que quisiera tener una experiencia o plantear diferencias tenía que hacerlo adentro del frente, en una primaria. Y aquel que quisiera tener una experiencia fuera del frente tenía que hacerlo sin el sello partidario. Ese fue el criterio que primó en la Mesa Nacional. De hecho, con el caso del PRO sucedió la intervención y finalmente la justicia ratificó la validez de esa intervención. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, me parece que el criterio nacional de unidad de criterio de las listas de los frentes electorales y que haya una herramienta como la primaria. Ustedes saben que hay provincias que no tienen primaria, como Córdoba, por ejemplo. Entonces, se buscan hacer reglamentos o alternativas para dirimir las situaciones. Santa Fe, otra provincia que tiene también un sistema distinto para que los partidos accedan a las primarias, Neuquén, etc. Bueno, hay muchas provincias que tienen diferencias en sus códigos electorales provinciales y tener la primaria es una ventaja, no una desventaja, porque, bueno, finalmente son reglas claras para la competitividad de los partidos. Y bueno, finalmente la definición con el PRO fue esa, que la justicia ya avaló la intervención y el sello partidario está dentro de Cambia Mendoza. Otra de las fechas que se vienen aparte del 22 de abril es el 30 de abril, porque en ese día se van a realizar las elecciones primarias en 7 departamentos. ¿Cómo está trabajando Cambia Mendoza y qué expectativas hay para esa elección? Bueno, tenemos buena expectativa. Digamos, el primer objetivo es incrementar la cantidad de votos que nosotros tenemos en esos 7 departamentos. En esos 7 departamentos no somos oficialismo, o sea, ni radicalismo ni ninguno de los partidos integrantes del Frente es conducción en esos 7 departamentos. Por lo tanto, el objetivo principal es aumentar la cantidad de votos con respecto a la elección anterior, tener mejor representatividad legislativa en esos casos de los consejos deliberantes, o sea, poder mejorar la cantidad de bancas de concejales que se ponen en juego. Y obviamente en algunos nosotros consideramos que tenemos en esta primaria una herramienta interesante. Vuelvo a algo que dije recién, en todos los municipios hay al menos 2 listas, entre 2 y 4 listas que compiten por la intendencia y con los respectivos concejales. Me parece que eso hace competitiva la primaria de Cambia Mendoza y esperemos que de cara a la general poder tener buenos resultados. Consideramos que hay 2 o 3 departamentos en los que hay muchas probabilidades o posibilidades de que se pueda hacer un buen resultado electoral, tanto en la primaria como después en la general. Bien. Nos vamos un poquito a la cuestión nacional y más allá de que la provincia haya decidido desdoblar sus elecciones, de no ir en simultáneo con la nación, tienen que tener un candidato o un preferido para apoyar a presidente. Digo, ¿ya está esa definición o cómo viene la discusión? Nosotros, a ver, primero vamos por el radicalismo, después por el Frente. El radicalismo va a tener una convención nacional, seguramente esa convención va a ser en los próximos entre 15 y 20 días, donde ahí se define la estrategia general del radicalismo. Un poco lo que se está hablando a nivel nacional es de dar la posibilidad de que haya fórmulas mixtas, o sea, de un radical que haya acompañado con una persona de otro partido, puede ser el PRO, de la coalición, de cualquier otro de los que integran Juntos por el Cambio, y a la inversa, o que un radical pueda acompañar a una persona de otro partido en la fórmula nacional. De eso va a quedar definido en una convención nacional, y luego se habilita un periodo antes de los cierres de listas nacionales, que ahí se verá cuál es la mejor estrategia.
De vuelta, yo creo que dentro de Juntos por el Cambio hace falta una interna, le da competitividad al frente, o sea, no es necesario que haya un solo candidato o una sola fórmula. Y me parece que bueno, que eso es lo que se está un poco apuntando, son los diálogos que se vienen haciendo. En el caso del radicalismo, nosotros tenemos gobernadores en ejercicio que para ese momento de la elección o para fines del proceso electoral ya van a dejar sus mandatos en la provincia. Hablamos de Gerardo Morales en Jujuy, de Gustavo Valdés en Corrientes, del propio Rodolfo Suárez acá en Mendoza, que bueno, también pueden tener posibilidades de aparecer en la oferta electoral nacional. ¿Esa estrategia también se repetiría, digamos, para las listas de diputados y diputadas nacionales? Sí, seguro. Y la idea, insisto, es que haya una primaria competitiva. En principio, por lo que se viene definiendo hasta el momento, es que haya más de una opción a nivel tanto fórmulas de presidente, y eso va a decantar en que va a haber más de una opción en fórmulas de legisladores provinciales o en listas de legisladores provinciales. Y recordemos que en el caso de Mendoza es un poco más sencillo en el sentido que solo se elige diputado nacional. Nosotros ya elegimos senador en la pasada y hasta dentro de 4 años no se elige senador. Así que, bueno, va a ser también, digamos, un poco en esa elección primaria donde se van a definir las aspiraciones, digamos, de los distintos partidos. Pero las conversaciones de la mesa nacional vienen por el lado de cada una o varias fórmulas mixtas que integren gente de los distintos partidos que están Juntos por el Cambio. Incluso días atrás circuló esta versión o esta posibilidad de que Rodolfo Suárez podría estar acompañando a Patricia Bullrich en una fórmula presidencial. ¿Qué posibilidades o qué hay de cierto en esto? No, yo tengo entendido que por el momento es una especulación periodística, pero mi opinión personal es que los 3 gobernadores en ejercicio que terminan su mandato en diciembre, tanto Rodolfo Suárez como Gerardo Morales o Gustavo Valdés pueden, el caso del radicalismo, pueden perfectamente acompañar una fórmula nacional y bueno, de eso se va a encargar un poco las conversaciones y en el caso nuestro la convención nacional que va a ser dentro de unos días para llegar a esas definiciones, así que diría que antes de 30 días todo eso ya va a estar resuelto. ¿Cómo influyen en esas conversaciones el idas y vueltas o las discrepancias que hubieran dentro del PRO luego de que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidiera llevar adelante las elecciones concurrentes? Gran parte del radicalismo salió a apoyar esta medida. ¿Eso también influye en cómo se están repartiendo los sectores o cómo se van a realizar distintas alianzas de cara a las elecciones? Yo creo que puede tener una influencia, pero más escasa. Yo creo que sí, eso influye mucho en el distrito donde se da esa discusión, que es en Cava, y donde sí hay una discusión en cuanto a la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta, y ahí el radicalismo, el grupo liderado por Martín Lustó, tiene una gran posibilidad, digamos, de ser parte de una fórmula competitiva para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero yo lo circunscribiría más a una cuestión de ese distrito, más que eso tenga impacto a nivel nacional. Y ahí más que nunca la herramienta de la primaria creo que va a terminar dirimiendo esas diferencias de cualquiera sean él o los candidatos que surgen. En los últimos días está teniendo como mucho auge la figura de Javier Milei, incluso ha dado declaraciones en las que él dice que podría ir a una interna con Patricia Bullrich. ¿Cómo analizás este fenómeno, si se quiere, y qué posibilidades tendría el radicalismo de estar en un espacio del que forme parte también él? Yo lo veo muy alejado por ahora de esa posibilidad. Toda la construcción del radicalismo está dentro de Juntos por el Cambio y por ahora vemos que Javier Milei está lejos de Juntos por el Cambio. Y lejos de ser una opción antipopulista, para mí es una opción que es parte del populismo de derecha, si se quiere, y veo que tiene muy poca profundidad o desarrollo sus propuestas para Argentina. Desde la eliminación del Banco Central en adelante, cualquiera de las propuestas, para mí yo las veo poco viables y que no aportarían orden y progreso al país, sino todo lo contrario. Entonces, particularmente mientras esa sea su característica y no tenga o no muestre cuáles son sus equipos técnicos, cuáles son sus propuestas. Hasta el momento en las provincias, el diario Nación el día sábado saca una nota muy interesante que se llama, el título es La casta que acompaña a Javier Milei en las provincias, y justamente las alianzas
que tiene, como el caso del PD acá en la provincia de Mendoza, son con partidos tradicionales y que vienen con propuestas añejas o que no traen nada nuevo a la discusión política. Entonces, por todos esos motivos, yo creo que va a ser difícil que Javier Milei entre en una posibilidad de una primaria dentro de Juntos por el Cambio. Y no le veo tampoco propuestas que sean coincidentes con ninguno de los otros candidatos de Juntos por el Cambio. Entonces, por lo menos desde ahora, a lo que se ve y con el radicalismo como ha dado sus definiciones a nivel nacional, no lo veo cerca de una alianza posible. ¿Y qué análisis se hace sobre un posible escenario, como marcan algunas encuestas, de 3/3 para la elección? Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el sector de Javier Milei. Yo creo que, bueno, esos escenarios van cambiando semana a semana, mes a mes, y lamentablemente lo que tenemos que tener en cuenta desde el interior, que quienes desequilibran eso finalmente es provincia de Buenos Aires. O sea, Mendoza es igual a 2 o 3 de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que el peso que nosotros tenemos a nivel, estamos alrededor del 4 o 5% de la masa del padrón electoral nacional. La verdad que no tenemos una incidencia de relevancia. Incluido juntando Mendoza, Córdoba y Santa Fe, la incidencia es menos del 10%. Entonces, espero que bueno, yo deseo que haya un cambio de gestión a nivel nacional y que haya un cambio de conducción de este país, pero bueno, yendo a tu pregunta sobre los tercios, va a depender mucho cómo se comporte el electorado de la provincia de Buenos Aires para esa definición final de los pesos específicos de cada frente o de cada partido, o las fórmulas que se presenten finalmente, y yo creo que la discusión obviamente va a ser una antes de la primaria, otra después de la primaria, y como están planteadas las cosas, hoy ninguna de las fórmulas gana en primera vuelta, digamos, ese es como el dato más relevante, que sería casi lo fijo. Después veremos quiénes entran a un posible balotaje, pero lo más probable es que ninguno tenga mayoría propia en una primera vuelta. Esto que se habla del voto bronca, ¿no? Que muchos encauzarían su bronca en Milei, ¿es una preocupación o sí, no llega a ese nivel? Sí, es una preocupación en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo de los partidos tradicionales o de los frentes que vienen gobernando, no importa la jurisdicción, ya sea municipal, provincial o nacional, para explicar cuáles son las propuestas y cuál es la forma de salir de este encierro que tiene Argentina, de la falta de crecimiento sostenido de hace más de 4 décadas. Entonces, la verdad que es una preocupación, creo yo, de los partidos tradicionales. Tenemos que tomar nota de esa preocupación, y sobre todo porque quienes más se expresan, digamos, con esta preocupación son los jóvenes que buscan que Argentina tenga un futuro, porque quien no encuentra un futuro en el país o piensa en irse del país, el que tenga alguna posibilidad, pero el que no tiene ninguna posibilidad, la salida es excluyente, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que sí que es una preocupación de los partidos y que debemos tomar nota de esa preocupación. Y el otro dato también fue que en las elecciones de este fin de semana en Río Negro y Neuquén también bajó la participación, casi un 10 puntos en algunos casos. Eso también es un llamado de atención, entiendo, para los partidos tradicionales, para convocar al menos a la ciudadanía que se... Sí, totalmente. Y bueno, lo bueno que cada uno hace una lectura de esos resultados también particular. En el caso nuestro, que hacemos una lectura que también que hay posibilidades de cambios de rumbo, si se quiere. El caso de Neuquén, después de más de 30 años, digamos, del movimiento popular neuquino, se logró revertir esa situación, y en caso de municipios importantes de la Patagonia, como el caso de Trelew, que fue elección este fin de semana, también después de 20 años cambió de signo político, así que hay mucha gente que bueno, ve que hay una esperanza en estos cambios, y sobre todo nosotros estamos planteando que a nivel nacional hay que tener un cambio de conducción del país y de modelo de crecimiento y desarrollo para Argentina. Tadeo, para ir cerrando, no queremos dejar de preguntarte sobre tu situación personal, siendo uno de los referentes más firmes o más fuertes del radicalismo a nivel provincial, y teniendo en cuenta que no podés ser reelecto en Godoy Cruz. Digo, ¿qué te espera o qué aspiraciones tenés terminado tu segundo mandato? Bueno, la idea mía es acompañar a la gestión provincial en el caso de que podamos tener una continuidad de la gestión provincial y que la gente así lo vote
las primarias, en la elección general, acompañar desde el lugar que sea la gestión provincial. Por ahora, sin ninguna definición concreta, nos vamos a buscar 100% a... Mis dos objetivos son terminar la gestión municipal y entregarle la gestión municipal a otro intendente de mi signo político, del Frente Cambia Mendoza a nivel local. Y como segundo objetivo, que el Frente Cambia Mendoza tenga también un buen desempeño electoral a nivel provincial. Entonces estamos trabajando mucho, digamos, también con la agenda del partido y un poco también esa agenda que hablamos recién en los 7 municipios que adelantan, de tener posibilidad de aumentar la representación de los consejos deliberantes. Y bueno, después que termine todo ese proceso electoral veremos cuál es la posibilidad para el futuro. Muchísimas gracias, Tadeo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mariano, cerramos una nueva entrega de Tribuna con un panorama de el radicalismo. No hemos hablado con gente del PRO, con gente del peronismo, nos faltaba la voz radical, que es el partido gobernante en la provincia. Sí, ya la próxima semana vamos a tener todos los detalles de cómo fueron los cierres de listas en los departamentos y un cronograma electoral que cada vez se acelera un poco más. Bien. Bueno, hasta la semana que viene.